Así leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. Primeramente le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio que me da de poder traer el mensaje de su palabra en esta noche. Y en esta noche estaremos hablando bajo el tema las consecuencias de ignorar el consejo. Amén. En los primeros capítulos del libro de Daniel, empezamos y aprendemos la historia de 4 muchachos israelitas. Estos 4 muchachos fueron llevados como esclavos de su tierra a la tierra de Babilonia. Y vemos que en el transcurso del tiempo, estos muchachos tuvieron que pasar experiencias difíciles. Y me imagino que eran experiencias, cosas que ellos jamás habían visto en su tierra donde ellos habían nacido, donde habían crecido. Pero lo que les ayudó o la ventaja que estos 4 muchachos tenían eran que ellos eran temerosos de Dios. Así como cada uno de nosotros que estamos en este lugar, estos 4 muchachos habían conocido al verdadero Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a ese verdadero Dios? Amén. Entonces, estos 4 muchachos fueron llevados como esclavos a una tierra donde ellos no conocían el lenguaje, no conocían la gente, no conocían la cultura. Y era totalmente diferente a lo que ellos ya estaban acostumbrados, a sus tradiciones, a la cultura que ellos habían aprendido. Y es interesante ver la historia de estos muchachos porque vemos en los primeros capítulos cómo ellos se enfrentan ante situaciones donde yo me puse en el lugar de estos muchachos y me preguntaba, ¿cuál hubiera sido mi reacción? ¿Cuál hubiera sido mi comportamiento si yo hubiera estado en el lugar de esos muchachos? Una historia que muchos conocemos y que se ha enseñado en este lugar muchas veces es la historia de los 3 muchachos, Ananías, Misael y Azarías, cuando fueron echados al horno de fuego. Y yo me puse a pensar, si eso nos pasara a uno de nosotros en este día, si alguien nos dijera, bueno, por tu desobediencia a la ley, a las leyes humanas, te vamos a ir a echar a un horno de fuego, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra reacción? Y lo más interesante es que estos muchachos se mantuvieron firmes, se mantuvieron en los caminos que ellos habían aprendido, aún en un lugar extraño, en un lugar extranjero, cuando no estaban sus padres. Porque estos muchachos se los llevaron a la tierra de Babilonia solo a ellos. Ahí no estaban sus padres. Y yo me pregunto, si fuera yo en un lugar diferente, en un lugar extraño, donde no tuviera mis padres o mi familia o ninguna persona que me conociera, ¿será que yo haría cosas contrarias a las que yo he aprendido? ¿Será que yo, en vez de seguir creyendo en los caminos del Señor, seguir practicando lo que yo he aprendido en iglesia, será que al enfrentarme en una situación de estas, será que yo voy a ser capaz de negar a mi Señor? Y estos 3 muchachos y Daniel también son ejemplos lindos para nosotros, para la juventud y también para toda la iglesia en general. Porque creo que en muchas ocasiones cada uno de nosotros nos hemos tenido que enfrentar ante una situación donde nos encontramos entre la espada y la pared, donde nos encontramos entre una decisión que sabemos que va a agradar al Señor y una decisión que sabemos que lo va a desagradar a Dios, pero que va a agradar al hombre.
Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a meditar. Tenemos que acordarnos de lo que nosotros hemos creído, de lo que hemos aprendido, de los consejos que hemos recibido. Y en estas situaciones es cuando el Señor prueba nuestra fe. Prueba si nosotros verdaderamente hemos guardado esos consejos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pues entonces, en el capítulo 4 de Daniel, quisiera que fuera conmigo y leamos el versículo 1 del capítulo 4, porque aquí vemos una hermosa historia de cómo ahora Dios usa a Daniel para servir de consejero. Empezamos con el verso 1 y dice así: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Como muchos de nosotros sabemos, el rey Nabucodonosor era un hombre que adoraba a los ídolos, a dioses paganos. Entonces, a lo mejor se nos hace extraño para nosotros que no conocemos esta historia, o para los que sí la conocemos y no hemos estudiado esta historia. A lo mejor se nos hace extraño escuchar el rey Nabucodonosor adorando al Dios de Daniel. ¿Cómo es eso? Si él era un hombre que adoraba a los dioses paganos. Pero es importante que nosotros reconozcamos en qué tiempo Nabucodonosor está hablando en estos primeros versículos. En este tiempo Nabucodonosor está contando, está hablando de una experiencia que él ha tenido con nuestro Señor. Y esta expresión, esta adoración es el resultado de la experiencia que el rey Nabucodonosor ha tenido con el Señor. Y sigamos leyendo para ver cuál fue esa experiencia que tuvo este rey. Y dice, verso 4, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. En estos versículos vemos cómo el rey Nabucodonosor tiene un sueño que él no entiende, pero es un sueño que le ha causado terror. Él no entiende el significado del sueño, pero él ya sin entender el significado, él ya siente temor en su corazón. Entonces él manda a llamar a todos los sabios supuestamente de Babilonia. Y dice que cuando él les cuenta el sueño a estos sabios, ni uno de ellos le puede decir al rey Nabucodonosor qué es lo que verdaderamente significa este sueño, hasta que entra Daniel. ¿Y cuál es la diferencia entre Daniel y estos otros hombres? Es que Daniel tenía la sabiduría de Dios. ¿Y por qué es que Daniel tenía la sabiduría de Dios? Porque Daniel le temía a Dios. Y nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar,
que la gente en el mundo pueda reconocer esa misma diferencia que rey Nabucodonosor veía o sentía, la diferencia que él había, de la cual él se había fijado en la vida de Daniel. Porque dice que él sabía que Daniel tenía el espíritu de los dioses santos. Pero nosotros sabemos que solo hay un Dios santo. Y ese Dios santo es el Dios que le servía a Daniel y que le servimos cada uno de nosotros. Amén. Y sigue diciendo el verso 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. En estos versículos empezamos a escuchar al rey Nabucodonosor explicarle su sueño a Daniel. Y con solo leer esos versículos, uno pensará, uno dirá, pero ese sueño está lindo. ¿Quién no desearía soñar de un árbol grandísimo, de un árbol que se puede ver desde aquí de donde estamos, en Fairview, hasta Babilonia, hasta donde estaba el rey Nabucodonosor? ¿Ustedes se imaginan la altura de ese árbol que el rey Nabucodonosor miraba? Y dice que de este árbol comían todas las bestias, todos los animales, todas las personas que habían alrededor de ese árbol vivían de los frutos de este árbol. Y sigue diciendo, verso 13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Qué hermosa la enseñanza que vemos si verdaderamente entendemos el significado de este sueño que el rey Nabucodonosor tuvo. Qué hermosa la enseñanza que Dios tenía para el rey Nabucodonosor. Y al Señor darle este sueño a este rey, Él está advirtiendo de lo que viene para el rey Nabucodonosor si él no se arrepiente, si él no reconoce que el único Dios que tiene poder es ese Dios a quien Daniel servía, ese Dios a quien nosotros servimos. Si el rey Nabucodonosor no se arrepentía, no se daba cuenta, no reconocía esto, iba a sufrir las consecuencias. Iba a sufrir las consecuencias de tener un corazón arrogante. Y seguimos leyendo y dice, verso 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación.
Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Aquí vemos la reacción de Daniel al escuchar este sueño que el rey Nabucodonosor ha tenido. Y la reacción de Daniel es también de espanto. Él se queda atónito a escuchar lo que este rey ha soñado, porque él automáticamente reconoce, sabe el significado, sabe lo que viene para el rey Nabucodonosor si él no se arrepiente. Y vemos aquí el significado del sueño y dice, verso 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, sobre mi señor el rey. Aquí vemos que Daniel empieza a explicarle el significado al rey Nabucodonosor de este sueño que él ha tenido. Y yo me imagino al rey Nabucodonosor cuando Daniel empieza a explicarle: rey, este árbol grandísimo, hermoso, con un follaje bello que tú mirabas, ese eras tú. Yo me imagino al rey Nabucodonosor automáticamente sentirse como que a lo mejor él no tenía necesidad de tener temor, ¿verdad? Porque al escuchar esa primera parte se escucha como algo bonito, algo cierto que Daniel estaba diciendo, porque el imperio de Babilonia fue el imperio más grande que ha existido. Y sigue diciendo el verso 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. El rey Nabucodonosor, si él no reconocía que el Dios Altísimo es el quien pone y quita reyes, él iba a sufrir una consecuencia terrible. Vamos a ver más adelante qué fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Y yo me pongo a pensar que esto es algo que ninguno de nosotros en ninguna ocasión nos hemos imaginado que algo así le pueda pasar a una persona, especialmente a un rey, a una persona que lo tiene todo, a una persona que no tiene necesidad de nada, a una persona que con simplemente hablar la gente le hace todo lo que él pide. Pero miremos qué fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Verso 27.
Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí vemos cómo Dios usa a Daniel para presentarle una oportunidad al rey Nabucodonosor de arrepentirse. Cómo Dios usa a Daniel, un joven sabio, un joven temeroso del Señor, para proveerle a este rey, a este hombre poderoso, a este hombre orgulloso que todavía no ha conocido al Señor. El Señor usa a Daniel para proveerle un consejo sabio, un consejo sano antes de que sea muy tarde para el rey Nabucodonosor. El verso 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y miren cuánto tiempo pasó después de que el rey Nabucodonosor tuvo este sueño para que las consecuencias de la rebeldía, de la arrogancia de Nabucodonosor se llevaran a cabo. Verso 29 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Verso 33. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ustedes se pueden imaginar la vergüenza, la humillación que este rey, que de un momento a otro dejó de ser un rey, el rey del reino del imperio más poderoso, y de un instante a otro pasó a ser como un animal. Pasó a ser como una bestia que come hierba, como un animal que tiene plumas, como una ave con sus uñas largas. ¿Será que nosotros nos podemos poner a pensar o nos podemos imaginar esta situación de este rey? Todo esto le pasó como consecuencia de no haber obedecido, de no haber agarrado el consejo que Dios por parte de Daniel le había mandado antes que fuera muy tarde. Y dice el verso 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida.
Cuán grande es la misericordia de nuestro Señor. No solo hasta que el rey Nabucodonosor pasó esa experiencia, sino que antes de tener que pasar esa consecuencia, la misericordia de Dios fue tan grande que permitió que Daniel fuera llevado como esclavo desde su tierra y llegara a Babilonia para este momento, para presentarle esta oportunidad de arrepentimiento al rey Nabucodonosor, antes que él tuviera que pasar 7 años de sufrimiento, de humillación ante toda la gente, ante todos los reinos que lo conocían, que sabían de él. Pero cuán grande es la misericordia de nuestro Señor, que cuando nosotros nos humillamos ante su presencia y reconocemos que Él es el único Dios todopoderoso, el único Dios que pone y quita reyes, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a restaurarnos. Y aplicando esta hermosa enseñanza a la vida de hoy, a lo mejor usted dirá, pero es imposible, o no creo que Dios pueda o sea tan malo en hacer lo mismo que le hizo al rey Nabucodonosor, de hacernos como animales. Pero déjeme decirle que una mente, una alma rebelde, arrogante, es una mente como de bestia, es una mente que no tiene razonamiento, una mente que no sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, así como un animal. Un animal no puede tomar sus propias decisiones, un animal reacciona por instinto, Él hace las cosas conforme a lo que pasa alrededor de él. Pero nosotros tenemos razonamiento, nosotros tenemos el libre albedrío que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos la capacidad de poder decidir: esto es bueno y esto es malo, esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Entonces no es necesario que Dios nos castigue de la misma manera que castigó a Nabucodonosor por su rebeldía, por su soberbia, por su necedad. Pero recordemos el consejo que el Señor trae para cada uno de nosotros en esta noche. Es que no ignoremos los consejos, siempre y cuando sea un consejo sano y sabio, como el que Dios mandó a través de Daniel. Porque yo sé que en muchas ocasiones se acercan personas supuestamente queriéndonos aconsejar, pero son personas que se dejan usar por el diablo. Pero allí es donde el Espíritu Santo tiene que trabajar en cada uno de nosotros. El discernimiento del Espíritu Santo que Él nos ha dejado para decidir: ¿será que este es un consejo que yo tengo que guardar, que tengo que practicar? ¿O es un consejo que el diablo está usando, que me quiere hacer creer que es bueno para verme caer? Queda en las manos de nosotros de decidir si vamos a obedecer, agarrar el consejo. Porque un consejo no se le obliga a nadie que agarre un consejo. Un consejo simplemente es una advertencia, un anuncio, es una forma de ayudarle a alguien. Entonces, querido amigo que aún no ha conocido a nuestro Señor, o amigo que se ha descarriado de los caminos del Señor, en esta noche le aconsejamos que devuelva, que venga a reconocer que el único Dios todopoderoso es este Dios a quien Daniel le servía, y es el mismo Dios que nosotros adoramos y servimos en este lugar. Venga y reconozca a ese Señor antes que sea muy tarde y las puertas ya estén cerradas. Amén.